Bienvenidos a este video sobre el marxismo. Hoy exploraremos los fundamentos de esta teoría y su impacto en la historia. Primero, ¿qué es el marxismo? Es una teoría socioeconómica, política y filosófica basada en las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Esto se centra en el análisis de las relaciones de clase y en la crítica al capitalismo, abogando así por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una sociedad sin clases llamadas comunismo. Dentro de las áreas de influencia del marxismo tenemos a la política y social. Ha sido fundamental en el desarrollo de teorías políticas y sociales, en donde se analizan las estructuras de poder, las relaciones de clase y las formas de dominación en la sociedad. Ha inspirado movimientos políticos y sociales en todo el mundo, desde partidos políticos hasta movimientos obreros y sindicales. También podemos encontrar la economía. La crítica marxista al capitalismo ha influido en el campo de la economía, proporcionando una perspectiva alternativa sobre la naturaleza del sistema económico y las relaciones laborales. Y por último, tenemos cultura y filosofía. El marxismo ha dejado una marca en la teoría cultural y filosófica, influyendo en los campos como la crítica literaria, los estudios culturales y la filosofía política, que hoy en día siguen siendo analizados. Bueno, pero dentro de esta teoría tenemos dos puntos claves. El materialismo histórico. El marxismo considera las relaciones de clase y el conflicto social como una interpretación materialista del desarrollo histórico. Y también tenemos a la visión dialéctica. Marx adopta una visión dialéctica de la transformación social. Esto significa que ve el cambio como un proceso de contradicciones y luchas. Bueno, ahora exploraremos algunos conceptos básicos de esta teoría. Primero tenemos al proletariado. Estos son la clase trabajadora, quienes venden su fuerza laboral. También tenemos a la burguesía. Son los dueños de medios de producción como fábricas y tierras. Del mismo modo tenemos al lumpenproletariado, personas marginadas sin conexión directa a la producción. Y por último, los modos de producción. Marx analiza cómo se organiza la producción en diferentes sociedades y en diferentes etapas históricas. Hablaremos un poco más acerca de los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Son formas específicas en las que las sociedades organizan su producción y distribución de sus bienes y servicios. Están definidos por las relaciones de propiedad y trabajo. Y bueno, desde las antiguas civilizaciones hasta el mundo contemporáneo, estos modos han modelado nuestra vida de formas profundas y variadas. Primero, en nuestro viaje comienzan las primeras etapas de la humanidad, en donde encontramos al comunismo primitivo. Aquí, las sociedades cazadoras y recolectoras compartían los recursos de manera equitativa, sin propiedad privada ni clases sociales. La supervivencia dependía de la colaboración y la solidaridad. Del mismo modo, con el surgimiento de las primeras civilizaciones, como la egipcia y la romana, nació el modo de producción esclavista. En esta era, los esclavos eran la fuerza laboral dominante, trabajando en las minas, campos y construcciones. La propiedad privada y la desigualdad social eran la norma, con una clase dominante que controlaba los medios de producción. Continuamos con el feudalismo, caracterizado por el vasallaje de los señores feudales. Emergió en la Edad Media europea. Los siervos trabajaban la tierra de los señores a cambio de protección y una porción de cosecha. La jerarquía social era rígida, con la nobleza en la cúspide y los campesinos en la base. Por último, el capitalismo. Con la revolución industrial, el mundo vio el surgimiento del capitalismo. Los medios de producción pasaron a manos de la burguesía, mientras que la clase trabajadora, el proletariado, vendían su fuerza laboral a cambio de un salario. La competencia y la búsqueda de beneficios impulsaron el crecimiento económico, pero también provocaron desigualdades y conflictos sociales. Ahora, dentro de la influencia y legado en el marxismo, tenemos a Trotsky, Lenin y Stalin. León Trotsky, el revolucionario y teórico, fue uno de los líderes clave de la Revolución Rusa en 1917. Defendió la idea de la revolución permanente, que abogaba por la extensión internacional de la revolución socialista.
Su enfoque se enfocaba en la movilización de las masas y la lucha contra la burocracia. Lo convirtieron en un crítico acérrimo de Stalin. Vladimir Lenin, el arquitecto de la Revolución de Octubre, estableció las bases del Estado soviético y sentó las premisas del leninismo, su concepto de un partido revolucionario de vanguardia, su teoría del imperialismo como la fase superior del capitalismo y su enfoque en la planificación centralizada influyeron profundamente en el marxismo del siglo XX. Por último, tenemos a Joseph Stalin, sucesor de Lenin. Consolidó su poder a través de purgas y represión, marcando el periodo conocido como el estalinismo. Su enfoque en el socialismo en un solo país y la industrialización acelerada transformaron a la Unión Soviética, pero a un costo humano inmenso. Su régimen autoritario y la ideología del culto a la personalidad dejaron una sombra oscura sobre el movimiento comunista. El legado de Trotsky, Lenin y Stalin en el marxismo es complejo y controvertido. Mientras que Trotsky y Lenin representan corrientes que enfatizan la internacionalización de la revolución y la democracia proletaria, Stalin personifica la burocratización y el autoritarismo. A pesar de sus diferencias, los tres figuran como figuras centrales en la historia del socialismo, cuyo legado sigue siendo objeto de debate y reflexión en el mundo contemporáneo. Para culminar con este vasto análisis sobre el marxismo, tenemos dos obras que destacan como pilares fundamentales: el Manifiesto Comunista y El Capital. Estas obras, de Karl Marx y Friedrich Engels, han modelado el pensamiento político y económico del último siglo y medio, ofreciendo análisis profundos sobre la sociedad, la economía y la lucha de clases. El Manifiesto Comunista, publicado en 1848, es un llamado a las armas para la clase trabajadora de todo el mundo. Marx y Engels delinean la historia de la lucha de clases y predicen el eventual triunfo del proletariado sobre la burguesía. Ellos argumentan que el capitalismo, al sobacar las relaciones sociales tradicionales, sientan las bases para su propia destrucción. El manifiesto es una proclamación apasionada de la necesidad de la revolución y la abolición del sistema de explotación capitalista. El Capital. La monumental obra de Marx es un análisis exhaustivo del funcionamiento del sistema capitalista, publicado en varios volúmenes a lo largo de décadas. Este texto desentraña las leyes económicas subyacentes que rigen la producción, la distribución y el intercambio en una sociedad capitalista. Desde la teoría del valor del trabajo hasta la explotación de la fuerza laboral, Marx revela las contradicciones inherentes al capitalismo y argumenta que en estas conducirán inevitablemente a su colapso. El Capital es una obra seminal que ha inspirado generaciones de críticos del capitalismo e influido en movimientos revolucionarios en todo el mundo. Ambas obras son esenciales y ofrecen una visión profunda y penetrante de la sociedad capitalista y las fuerzas que la impulsan. Estas obras siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo herramientas poderosas para comprender y transformar el mundo que nos rodea. Finalmente, el marxismo sigue siendo una corriente de pensamiento influyente y relevante en el mundo contemporáneo. A través de obras como el Manifiesto Comunista y El Capital, Marx y Engels ofrecieron un análisis crítico del capitalismo y propusieron una visión alternativa de la sociedad basada en la justicia social y la igualdad. A pesar de las críticas y los desafíos, el marxismo continúa inspirando movimientos sociales y políticos en su lucha por un mundo más justo y equitativo. Gracias por ver este video.